Desarrollaremos la clase teórica número 4, referida a la elasticidad precio de la demanda. En este curso son varias las elasticidades que vamos a estudiar, pero hemos optado por desarrollar una clase particular y grabar un video puntualmente para el caso de la elasticidad precio de la demanda, conscientes de que es la elasticidad que más inconvenientes les plantea a los estudiantes. Los temas que vamos a desarrollar son, bueno, en primer lugar, necesariamente vamos a definir las curvas de gasto total de los consumidores o ingreso total de los productores a partir de una demanda normal. Pasaremos al concepto de ingreso marginal, que es el que más tiempo nos va a llevar a desarrollar, para así poder meternos en cuestiones vinculadas a la elasticidad precio de la demanda, específicamente sus tramos de elasticidad, relacionar la elasticidad precio de la demanda con el ingreso marginal y por último plantear los casos extremos de esta elasticidad que hoy vamos a analizar. Es importante que antes de comenzar hagamos algunas consideraciones que nos van a ser útiles durante toda esta clase para que estemos hablando el mismo lenguaje y no demos lugar a ningún tipo de confusión. En primer lugar, bajo ningún punto de vista confundir el ingreso total de un productor con el ingreso neto. ¿Sí? El ingreso total de un productor, como ya han visto, es el producto del precio por la cantidad, del precio cobrado por la cantidad de unidades vendidas. El ingreso neto, como la palabra lo indica, neto, está restando algo. Es lo que queda después de haberle restado al ingreso los costos. Y de costos nosotros todavía no hemos hablado en este curso. De manera tal que vamos a estar refiriéndonos a ingresos totales. Y vamos a estar maximizando ingresos totales de los productores. No ingresos netos ni beneficios. Los ingresos por ventas. El producto de la cantidad de unidades vendidas por el precio cobrado. Bien. Por otro lado, vamos a suponer a lo largo de toda esta clase que no interviene el gobierno regulando el funcionamiento de los mercados, de manera tal que el gasto total de los consumidores va a ser la contracara del ingreso total de los productores y viceversa. Todo lo que gastan unos es el ingreso que representa para los otros, para quienes vendieron, ¿sí? Y por último, si bien no está indicado acá en la diapositiva, lo vamos a indicar más adelante, pero creo que es oportuno que lo digamos ahora, vamos a trabajar con una curva de demanda convencional, lineal y convencional, decreciente, una relación inversa entre precio y cantidad, lo que llamamos una curva de demanda con pendiente negativa. Bien, el disparador que vamos a utilizar para la clase de hoy, una vez hechas estas consideraciones iniciales, que no voy a volver a repetir, tenganlas presentes, anótenlas, ¿sí? El disparador que vamos a utilizar es una pregunta. Vamos a hablar en plural, vamos a suponer que producimos y vendemos alfajores, ¿sí? Que producimos y vendemos alfajores, voy a tomar nota, a 200 pesos la unidad, ¿bien? Y que vendemos 100 alfajores diariamente, ¿ok? Voy a tomar nota porque este dato me va a resultar interesante para repetirlo varias veces luego. No estamos conformes con el ingreso total que obtenemos. El ingreso total que estamos obteniendo son 25.000 pesos. O sea, 100 alfajores diarios a 250 pesos cada uno, 25.000 pesos. Y queremos aumentar nuestro ingreso total por ventas. Por lo tanto, necesitamos que aumente el gasto de los consumidores, ¿sí? Como ya dijimos, la demanda que vamos a enfrentar es una demanda normal, con pendiente negativa, y no esperamos que esa demanda cambie a lo largo del análisis. La vamos a suponer que permanece constante. Muy importante, porque lo que yo voy a plantear es si lo que pretendemos es que aumente nuestro ingreso, queremos que gasten más nuestros consumidores. ¿Qué podríamos hacer al respecto? La experiencia a mí me dice que cuando uno hace esta pregunta de un curso grande, un curso de 300 alumnos sentados, automáticamente las respuestas se encaran por el lado de hacer algún tipo de promoción,
vender el alfajor con alguna bebida. No, no, no. Acá la única variable que vamos a poder modificar es el precio de venta. Y cuando hago esta limitación, pongo esta restricción, les puedo asegurar que no surgen respuestas correctas. La pregunta entonces es, ¿qué tenemos que hacer con el precio si lo que queremos es obtener mayores ingresos? Queremos que el consumidor gaste más. ¿Subimos el precio? ¿Lo bajamos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar a lo largo de esta clase. Bien. En primer lugar, vamos a plantear el gran obstáculo que enfrentamos, que surge justamente a partir de la relación inversa que hay entre las variables precio y cantidad. Como el gasto total de los consumidores es el producto del precio por la cantidad, y esas variables están inversamente relacionadas, si yo subo el precio, supongamos en una flecha del tamaño de esta que indico en la pantalla, bien, subo el precio, el consumo cae. Supongamos que el consumo cae de manera tal que lo podemos representar con una flechita del tamaño de esta roja que estoy indicando, de menor tamaño que la de color negro, el gasto total de los consumidores va a terminar aumentando. La fuerza del aumento del precio sobrecompensa a la de la disminución en la cantidad consumida. Pero ¿qué pasa si la cantidad consumida cae en el tamaño de esta flecha que estamos indicando, mucho más grande que la flecha del aumento del precio? Bueno, el gasto de los consumidores va a terminar disminuyendo. Bien. Lo mismo podemos analizar si disminuimos el precio. En definitiva, todo va a depender de la fuerza de las flechas, de cuál de esas fuerzas predomine. Bien. O sea que lo que termine ocurriendo con el gasto total del consumidor va a depender de cómo reaccione el consumo ante una variación en el precio. Ni subir el precio, ni bajar el precio me garantiza absolutamente nada respecto de lo que ocurra con el gasto total del consumidor. Entonces, parece ser que necesitamos más información, ¿sí? Solamente con más información voy a poder garantizar qué es lo que ocurra, lo que va a ocurrir con el gasto total de los consumidores cuando yo modifique el precio. Vamos a comenzar, para poder obtener más información, para poder darle respuesta a esa pregunta, con analizar el comportamiento del gasto total de los consumidores o del ingreso de los productores. Bien, esta es nuestra curva de demanda, una curva de demanda convencional, como hemos dicho, la de color verde, ¿sí? Supongamos que partimos de un precio P sub 1. Ese precio P sub 1 determina una cantidad consumida X sub 1 y un gasto total de los consumidores, como ya se ha visto en unidades anteriores, equivalente a esta superficie. Si yo bajo el precio a P sub 2, el consumo aumenta de X1 a X sub 2, y como podemos ver, el consumo proporcionalmente, al aumentar más de lo que reduje el precio, va a determinar un gasto total de los consumidores representado por esta superficie que es mayor que la superficie que definíamos a partir del precio P sub 1. O sea, bajé el precio de P sub 1 a P sub 2 y el gasto de los consumidores aumentó. ¿Bien? O sea que en un primer tramo podemos decir que a medida que yo reduzco el precio, el gasto total de los consumidores o ingreso de los productores aumenta. Pero ¿qué pasa si yo me voy al otro extremo de mi curva de demanda y hago bajar el precio, tal como hice recién de P1 a P2, pero de P3 a P4? En el precio P3 está determinada una cantidad consumida X3 y define un gasto total de los consumidores equivalente a esa área. Si yo bajo el precio a P sub 4, el consumo aumenta, pero el aumento del consumo no compensa la disminución del precio de manera tal que el gasto total de los consumidores representado por esta superficie, menor a esta otra superficie, eso lo puedo ver porque desaparece el área naranja y aparece un área de color celeste de menor tamaño que el área naranja que desapareció, el gasto total de los consumidores o ingreso total de los productores disminuyó.
Esto me da la pauta de que el comportamiento del gasto total y del ingreso total sigue la forma de una parábola. A medida que bajo el precio, al principio aumenta, pero luego, si sigo bajando el precio, comienza a disminuir y en realidad, si lo que quiero es aumentar el gasto de los consumidores, lo que me conviene es aumentar el precio en este tramo en lugar de disminuirlo como hacía al principio. Obviamente, si se trata de una parábola, en algún momento va a haber alcanzado un máximo gasto total de los consumidores. Como ya podemos ir adelantando, ese máximo gasto total va a ocurrir cuando yo logre vender esta cantidad. Y yo solamente voy a lograr vender esta cantidad cuando cobre este precio. O sea, cuando me encuentre en este punto de mi curva de gasto total, que es el que maximiza el ingreso total de los productores o gasto de los consumidores. La pregunta entonces pasa a ser, ¿cómo hago para determinar este precio, que es el que define esta cantidad? Y ambos constituyen las coordenadas de este punto. Bien, bueno. Comencemos paso a paso por formalizar el gasto total de los consumidores y vamos a decir que el gasto total de los consumidores, si es el producto del precio por la cantidad, y por otro lado sabemos de las primeras clases que la ecuación general de la curva de una demanda convencional es A, ordenada al origen, menos B por X, donde menos B es la pendiente. Si yo reemplazo este precio en la ecuación de gasto total, ¿sí?, el gasto total me va a quedar A menos B por X, todo eso entre paréntesis, multiplicado por esta X. Aplico distributiva, ¿sí?, y me va a quedar A por X menos B por X, o sea, A por X menos B por X al cuadrado, y como tengo un término que es cuadrático, esto no es una recta, es el caso de una parábola. Bien, entonces, ¿cómo hago para determinar la cantidad consumida que hace máxima o que permite alcanzar el máximo valor de esa parábola? Para eso necesito introducir un nuevo concepto, que es el concepto de ingreso marginal. Y para llegar al concepto de ingreso marginal, vamos a utilizar la observación de un par de casos, ¿sí?, y a partir de la observación con profundo sentido y criterio económico, prescindiendo de la mayor cantidad de matemática posible, vamos a buscar arribar a una generalización que nos permita formalizar en una ecuación el concepto de ingreso marginal. Comencemos por definir el ingreso marginal. El ingreso marginal mide cuál es el ingreso extra o el ingreso adicional que yo obtengo como consecuencia de vender una unidad adicional, sabiendo que para vender unidades adicionales necesito bajar el precio. Bien. Dicho de otra manera, el ingreso marginal mide cuánto varía el ingreso total del productor como consecuencia de vender una unidad extra. Bien. El ingreso marginal, formalmente expresado, entonces, lo podemos indicar de esta manera. Este triangulito es una letra griega, delta, que significa en economía cambio o variación. O sea que si leemos esto, significa variación en el ingreso total. Y si leemos esto otro, significa variación en cantidad. La variación en el ingreso total la relacionamos con la variación en la cantidad de unidades vendidas a través de un cociente. El cociente, o división, o relación, así era como yo recuerdo que mis maestras le llamaban también al cociente, división o relación, justamente se llama relación porque está relacionando un numerador con un denominador, o sea que el cociente es una operación matemática que me permite a mí relacionar variables, en este caso el cambio en dos variables. Bien, ahora, ¿cómo hago para medir el cambio en el ingreso total? ¿Cómo hago para medir el cambio en cantidad? Por diferencia entre los valores que asume la variable en un momento y en otro momento. Le vamos a llamar 1 al momento actual y 0 al momento anterior. Entonces,
el ingreso total actual menos el ingreso total anterior va a ser el delta ingreso total o variación del ingreso total. Y la cantidad actual menos la cantidad anterior va a ser la variación en la cantidad o el delta X. ¿Bien? Ahora, el ingreso extra que se genera como consecuencia de vender una unidad extra puede ser positivo, nulo o negativo. Todo depende, como veíamos recién, de en cuál de los tramos de esta parábola nos estemos moviendo. Cuando yo bajaba el precio acá, el ingreso extra que aportaba bajar el precio era positivo. Pero si yo bajaba el precio acá, el ingreso extra que aportaba bajar el precio era negativo. ¿Bien? Entonces, a partir de la observación, como les indicaba recién, vamos a aprender a dibujar nuestra curva de ingreso marginal. La vamos a comparar con la curva de demanda, vamos a sacar una serie de conclusiones y en base a la observación de dos casos vamos a intentar llegar a una generalización que luego ustedes más adelante con otras herramientas matemáticas con las que hoy en día no cuentan podrán corroborar, ¿sí?, que es la generalización correcta. Estoy refiriendo a la formalización de la ecuación del ingreso marginal. Comencemos con un primer ejemplo muy simple. Lo he trabajado en Excel, les recomiendo que lo hagan, aprendan a utilizar una planilla de cálculos. Vamos a partir de una ecuación de demanda muy sencilla que dice que el precio de demanda es 10 menos X. Este 10 es la ordenada al origen y la pendiente de esta ecuación de demanda es menos 1, lo que acompaña a la X. ¿Bien? Si a esta ecuación yo la expreso como cantidad en función del precio, como han hecho en los primeros trabajos prácticos, ¿sí?, despejando la X, esto me queda 10 menos P. ¿Para qué me sirve esta ecuación y para qué me sirve esta otra? Esta, el numerito 10, me está diciendo a mí el valor de la ordenada al origen de la curva de demanda, es decir, donde la curva de demanda corta al eje vertical, también llamado eje de ordenada. ¿Bien? Mientras que este otro 10 solito que queda acá, que no siempre va a ser el mismo que queda solo en esta otra ecuación, sino que acá la pendiente es menos 1, y al hacer el despeje me va a quedar tanto acá como acá un 10, va a ser la abscisa al origen. ¿Y cuál es la abscisa al origen? La abscisa al origen es justamente donde la curva corta al eje horizontal o eje de abscisas. Con estos dos puntos yo ya podría dibujar una recta, pero en realidad voy a preferir hacerlo utilizando Excel. ¿Y para eso qué hago? Voy a armar una tabla. En la primera columna de la tabla voy a hacer variar el precio manualmente, ¿sí? Voy a cargar datos para el precio, 10, 9, 8, 7, 6, así sucesivamente hasta 0. Luego voy a completar la segunda columna. ¿Cómo la voy a completar? Reemplazando estos precios en esta ecuación y despejando X. Entonces, cuando el precio sea 10, 10 menos 10, me va a dar por resultado este 0. Tomemos otro. Cuando el precio sea 3, 10 menos 3 me va a arrojar como resultado un 7. Bien, y así sucesivamente. Una vez que yo tengo estas dos columnas, ¿sí?, precio y cantidad, puedo calcular la tercera columna, que es el ingreso total, que se obtiene del producto de estas dos columnas. 10 por 0, 0, 9 por 1, 9, 8 por 2, 16, 2 por 8, 16, 1 por 9, 9. Ahora, ya acá puedo hacer mi primera observación. Esta columna se comporta como un espejo. 0, 0, 9, 9, 16, 16, 21, 21, 24, 24. Esto ya me está dando la pauta que cuando yo grafique esta columna lo que voy a obtener es una parábola que va a estar representando el gasto total de los consumidores. Ya tengo dos funciones entonces graficadas. La demanda, de color azul, y el gasto total o ingreso total de los productores, la parábola que surgió de graficar esta tercera columna. Pero mi intención, en realidad, el concepto detrás del que estamos, es el concepto de ingreso marginal, al que lo hemos definido como el cociente entre el cambio del ingreso total y el cambio en la cantidad. O sea que si yo quiero calcular esta columna, necesito calcular otras dos columnas.
Una para el cambio en el ingreso total y otra para el cambio en la cantidad. Bien, ahora, el cambio en el ingreso total va a surgir justamente de la diferencia entre el ingreso actual y el anterior, el 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 actual y así sucesivamente. Por eso he intercalado, para que podamos ver que este número surge como diferencia de estos dos valores, he intercalado estas columnas. Este 9 surge de 9 menos 0, este 7 de 16 menos 9, este 5 de 21 menos 16, y así sucesivamente. Para las cantidades más sencillas, porque ¿qué ocurre? Las cantidades van saltando de uno en uno. Entonces, 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Todos van a ser 1 porque estamos trabajando una situación muy básica. ¿Bien? Y la última columna, ¿de dónde va a surgir? Del cociente de las dos columnas anteriores. 9 sobre 1, 7 sobre 1, 5 sobre 1. O sea que en definitiva va a ser la cuarta columna clonada. ¿Por qué? Porque el denominador es siempre 1, pero esto no tiene por qué siempre ser así, ya lo vamos a ver en otro caso. Bien, ahora, ¿qué hago? Grafico esta columna. Cuando la grafico, me va a arrojar esta recta de color gris. Este es mi ingreso marginal. Que si yo observo la tabla, es positivo en un principio, pero cada vez menos positivo, o sea, baja, 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 se hace 0 y luego comienza a hacerse negativo y cada vez más negativo. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Pasa, fíjense, cuando yo tengo acá un valor 1 para el ingreso marginal y luego un valor menos 1 para el ingreso marginal, si esto es una recta, en algún momento pasa por el 0. Y este es un punto sumamente importante para nuestro análisis. Cuando el ingreso marginal se hace 0, o casualidad, el ingreso total se hace 25. Si yo busco acá el 25 es el máximo valor que alcanza el ingreso total. O sea que cuando el ingreso marginal es 0, el ingreso total o gasto total es máximo. Y quedan definidos los puntos X y P que definen el máximo ingreso total. 5 y 5. 5 por 5, 25. Y queda definido este punto cuyas coordenadas son las de estos valores de precio y cantidad. Este punto es el punto de la demanda, ¿sí?, que me divide a la curva de demanda en dos tramos. Un tramo donde si yo bajo el precio, el ingreso total sube, y otro tramo donde si sigo bajando el precio, el ingreso total baja. Un tramo donde si yo bajo el precio, el ingreso total sube, y otro tramo donde si sigo bajando el precio, el ingreso total baja. Por lo tanto, en este tramo a mí no me conviene bajar el precio, me va a convenir subirlo. Y quiero llegar al máximo. El mejor precio que yo puedo cobrar acá es 5. ¿Para qué? Para vender 5 unidades. ¿Para qué? Para obtener 25 pesos de ingreso. Entonces, acá me conviene bajar el precio, acá me conviene subir. ¿Bien? Pero apunto a otra cosa en realidad con este análisis. Con este análisis yo pretendo que observemos algunas cuestiones relevantes respecto de la curva de demanda y la curva de ingreso marginal, nuestras curvas de color azul y de color gris. La primera pregunta que les hago es, ¿qué tienen en común estas dos curvas? La curva de demanda, azul, y la curva de ingreso marginal, de color gris. La respuesta es muy simple. Lo que tienen en común es el punto donde se tocan. ¿Y dónde se tocan? En la ordenada al origen. O sea que algo ya me está dando el indicio de que las dos curvas tienen la misma ordenada al origen y su valor es 10. ¿Sí? O sea, el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que la curva de demanda. Ahora, si los elementos de la recta son dos, ordenada al origen y pendiente,
comparemos las pendientes, ¿sí? La pendiente, trigonométricamente, se puede calcular como la tangente, es decir, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La pendiente de la demanda yo ya sé que es -1. Ahora, ¿cómo podemos ver trigonométricamente ese -1? Cateto opuesto dividido cateto adyacente, 10 dividido 10, ¿cuánto me da? 1, como la relación es inversa, -1, ahí está el -1 de pendiente para la demanda. Ahora, para el ingreso marginal, ¿cómo calculo la pendiente? Otra vez, cateto opuesto, el mismo que teníamos para la demanda, pero el cateto adyacente ahora es 5, no es 10. ¿Por qué? Porque la curva de ingreso marginal corta al eje de abscisas, el eje horizontal, exactamente a la mitad de la abscisa al origen de la curva de demanda. Si la abscisa al origen de la demanda era 10, ya lo teníamos, la abscisa al origen del ingreso marginal va a ser 10 sobre 2, o sea 5. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 sobre 5, me da 2. Acá tenemos el 2 que indica la pendiente del ingreso marginal. O sea que aparentemente yo podría ir adelantándome a decir que el ingreso marginal lo voy a poder expresar como una recta con la misma ordenada al origen que la curva de demanda y con el doble de pendiente de la curva de demanda. ¿Sí? Y podemos decir que cuando el ingreso marginal es 0, acá, el ingreso marginal cortó al eje de abscisas, por lo tanto se hizo 0, el gasto de los consumidores o el ingreso de los productores es máximo. ¿Sí? Ahora, esto de que la curva de ingreso marginal se puede expresar como la misma curva de demanda, con la misma ordenada, pero con el doble de pendiente, ¿lo podemos generalizar o ha sido casualidad que esto se ha dado acá para esta curva de demanda? Veamos otro caso. Tomemos una curva de demanda cualquiera, una un poquito más rara. Tomemos una curva de demanda que sea precio de demanda 6 menos 2 por X. Puedo expresarla también de esta manera la ecuación, ya vimos cómo se hace, ¿ok? Entonces, armo una tabla, hago variar el precio, lo hago variar de 6 a 0, reemplazo estos valores de precio acá y voy obteniendo estos valores de cantidad acá, con lo que obtengo los valores de esta segunda columna. Ya con las dos columnas puedo graficar mi curva de demanda en Excel, ¿bien? Aunque ya podía graficarla antes, porque la ordenada al origen era 6, la abscisa al origen es 3, 2 puntos determinan una recta, si uno tengo mi curva de demanda, la de color azul, ¿bien? Pero como lo que yo persigo es calcular la curva de ingreso marginal, y para ello yo ¿qué necesito? Ver las variaciones en el ingreso total y las variaciones en cantidad. Bueno, primero necesito obtener la columna de ingreso total. ¿Cómo obtengo el ingreso total? Como recién, producto entre precio y cantidad. 6 por 0, 0, 5 por 0, 5, 2, 5, 4 por 1, 4, 3 por 1. Así obtengo mi ingreso total. Y si lo grafico, como otra vez tengo un espejo acá, 0, 0, 2,5, 2,5, 4, 4, lo que voy a obtener en el Excel es otra vez una parábola. En esta columna analizo los cambios en el ingreso total, ¿sí? De 2,5, antes estaba en 0, o sea, subió 2,5, 4 menos 2,5, 1,5, 4,5 a 4, 0, y así sucesivamente. Bien, obtengo los cambios en ingreso total, obtengo los cambios en X, que fíjense ya no son 1, como era en el caso anterior, sino que son siempre 0,5 ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, analizo el cambio de 0, si paso de 0 a 0,5, subió 0,5. 1, el valor anterior era 0,5, bueno, aumentó 0,5 y así sucesivamente. Toda esta columna es 0,5 y el ingreso marginal ahora surge del cociente de estas dos columnas, cuyo denominador ya no es 1 como antes, sino 0,5 y que me da 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5. Entonces, positivo primero, pero cada vez menos positivo,
negativo luego y cada vez más negativo, y si en algún momento estaba en 1 y pasó al -1, ¿sí? Significa que la alineación de todos estos puntos en algún momento pasó por el 0. O sea que el ingreso marginal se hizo 0 otra vez donde la parábola alcanza su máximo. O sea que si yo cobro 3 pesos, logro vender una unidad y media, entiéndase por ejemplo una tonelada y media, con lo que 3 por 1,5, 3 por 1,5 me da 4,5, que es el máximo de la parábola. 4,5 son los millones de pesos, como ustedes quieran. ¿Bien? Ahora, ya hemos encontrado la primera coincidencia respecto del gráfico anterior. Cuando el ingreso marginal se hacía 0, determinaba el máximo de la parábola. Cuando el ingreso marginal se hace 0, determina el máximo de la parábola de vuelta. Ahora veamos si otra vez se observan los elementos de la recta de ingreso marginal que habíamos detectado. Antes, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el ingreso marginal aparentemente tenía la misma ordenada al origen que la demanda y el doble dependiente. Veamos ahora. ¿Qué tienen en común la demanda que dibujé y el ingreso marginal? Otra vez, la ordenada al origen. 6. ¿Sí? Los dos parten de 6. 6 es la ordenada al origen de la demanda. Lo copio acá, le pongo un 6. Y en cuanto a la pendiente, ¿cuál es la pendiente de la demanda? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 6 sobre 3, que me daba el 2 que está acá. Pero el ingreso marginal, otra vez, fíjense, vuelve a cortar al eje de abscisas a la mitad de la abscisa al origen de la curva de demanda. O sea, si la curva de demanda tenía una abscisa al origen 3, ¿bien? Ahora, la abscisa al origen de nuestro ingreso marginal otra vez resultó ser 1,5, así como antes era 5, que era la mitad de 10. Ahora 1,5 es la mitad de 3. O sea que si yo calculo otra vez la pendiente de mi curva de ingreso marginal como cateto opuesto sobre cateto adyacente, 6 dividido 1,5 me arroja por resultado un 4, que es el doble de 2, que es la pendiente de la demanda. Por lo tanto, vuelvo a observar que el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que la demanda y el doble de pendiente. Y yo les aseguro, podemos repetir este ejemplo, estos casos, o dar más ejemplos, y vamos a llegar siempre a la misma conclusión. Y también vamos a poder decir siempre que el ingreso marginal, cuando sea igual a 0, me permite a mí alcanzar el máximo gasto de los consumidores o el ingreso de los productores. El ingreso marginal, señores, es la pendiente de la parábola de gasto total o de ingreso total de los productores. ¿Sí? De manera tal que cuando ustedes tengan mejores herramientas matemáticas, lo van a poder demostrar de otra manera. Van a poder decir con mucha más formalidad lo que nosotros hemos generalizado a través de la observación, con ojos de economista, que el ingreso marginal tiene la misma ordenada al origen que la demanda de la que surgió y el doble dependiente. Y que cuando el ingreso marginal se hace 0, la curva de ingreso total de los productores o gasto de los consumidores se hace máxima. Formalicemos esto que hemos dicho entonces, esta generalización que hemos obtenido a través de la observación. Si esta es la ecuación general de una demanda, A menos B por X, la ecuación general del ingreso marginal va a ser A también como ordenada, pero menos 2B, porque va a tener el doble dependiente, siendo B la pendiente de la curva de demanda multiplicado por X. ¿Sí? Gráficamente, la misma ordenada al origen A es el punto A de este gráfico. De allí nacen la demanda y el ingreso marginal. Ahora, la abscisa al origen de la demanda, que es el segmento OB, si lo expresamos como segmento, los segmentos siempre los expresamos
mencionando sus extremos y poniéndoles una línea arriba. El segmento OB se expresa de esta manera. ¿Sí? Dividido 2 me va a dar el punto C, que es la abscisa al origen del ingreso marginal, que va a determinar que tenga el doble de pendiente que la curva de demanda. ¿Sí? Y este punto C es de suma importancia porque es donde el ingreso marginal pasa de positivo a negativo, o sea, se hace cero. Por lo tanto, el ingreso total de los productores o gasto de los consumidores es máximo. Bien. Ahora, nuestro problema lo hemos logrado reducir. Ahora, lo que yo tengo que determinar es qué valor tiene este punto D. Porque este punto D va a ser el precio que va a determinar la cantidad que va a definir que los consumidores están gastando lo máximo posible. O sea que lo que estoy buscando yo es este precio para nuestros alfajores. ¿Sí? Este punto que hemos determinado aquí es de vital importancia. Al ser el punto donde el gasto de los consumidores se hace máximo, este punto me divide a la curva de demanda en dos tramos. ¿Sí? Va a ser justamente el concepto de la elasticidad precio de la demanda el que me va a permitir a mí decir en qué tramo de la demanda estoy. Si estoy en este primer tramo o estoy en este segundo tramo. ¿Y cuál va a ser la importancia de saber en qué tramo estoy? Y si estoy en este tramo, ya sé que a mí me conviene bajar el precio para acercarme al punto D. Y si estoy en este otro tramo, ya sabemos que a mí me va a convenir subir el precio para acercarme al punto D. ¿Por qué el punto D? Porque el punto D es el que define la cantidad C que hace máximo el gasto de los consumidores. ¿Sí? Entonces, estudiemos la elasticidad precio de la demanda, que es la que me va a dar toda la información que yo necesito para poder decir qué me conviene hacer con el precio de los alfajores. ¿Sí? Y comencemos diciendo que esto en función de mi experiencia, para nuestro idioma es más sencillo de asimilar que el concepto de elasticidad, el concepto de sensibilidad. Es una apreciación mía. Elasticidad suena demasiado a una traducción literal del idioma original en el que se formalizó el estudio de este concepto, elasticity. ¿Bien? Sensibilidad como que nos suena más próximo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda, ¿por qué no intentamos pensarla como qué tan sensible es la cantidad consumida de un bien o de un servicio a los cambios en su precio? Compliquémoslo un poquito más, si queremos, digamos, la elasticidad precio de la demanda va a medir cuál es el cambio porcentual en la cantidad consumida de un bien o de un servicio cuando se provoque un cambio porcentual en el precio pagado por cada unidad de ese bien o de ese servicio. ¿Sí? Entonces, a las elasticidades en general nosotros las vamos a indicar con esta letra griega, eta. Bien. Cuando el subíndice de esa letra griega sea x, p de x, vamos a estar refiriéndonos a la elasticidad precio de la demanda, porque vamos a estar analizando la sensibilidad de x a los cambios en su propio precio. ¿Sí? Y el resultado de esta elasticidad crudo va a ser un número menor o igual a 0. Es decir, en un extremo va a ser 0 y en el otro extremo va a ser menos infinito, ¿sí? Pasando por todo el espectro de números negativos. ¿Sí? Que sea un número negativo en general, 0 y menos infinito en los extremos, está reflejando la relación inversa entre precio y cantidad. O sea que cuando haya una variación porcentual en el precio en un sentido, la variación porcentual en el consumo va a ser en el sentido contrario cuando estemos trabajando con curvas de demanda convencionales. ¿Ok? Bien.
Ahora, seamos un poquito más formales todavía. Si la elasticidad precio de la demanda surge de relacionar el cambio porcentual en la cantidad consumida de X con el cambio porcentual en el precio pagado por X, lo que tenemos que hacer en primer lugar es averiguar cómo se calcula un cambio porcentual en una variable cualquiera. Supongamos que yo tengo un arbolito y cuando lo planto, el arbolito, momento cero, ese arbolito mide 1 metro. Al año voy y el arbolito mide 1,50 m, momento 1. ¿Cuál fue el cambio porcentual en la altura de ese arbolito? Bueno, la altura del momento 1 es 1,50 m. La altura inicial era 1 metro. 1,50 m menos 1 metro me da 50 centímetros. Ese es el cambio absoluto. Ahora, si yo relaciono esos 50 centímetros con los 100 centímetros que representa 1 metro de estatura, o de altura, perdón, inicial del arbolito, ¿sí? 50 centímetros dividido 100 centímetros, ¿qué me va a dar por resultado? Me va a dar un 0,5, que en términos porcentuales se puede expresar como un 50%. O sea que la altura del arbolito del momento 0 al momento 1 se incrementó en un 50% porque pasó de 1 metro a 1,5 metros. ¿Sí? Una regla de 3 simple. Así es como se calcula un cambio porcentual. Y lo puedo hacer para la cantidad consumida y lo puedo hacer para el precio. ¿Sí? Lo puedo expresar de esta manera. Lo que está entre paréntesis es el delta X, lo que está entre paréntesis es el delta P, respecto de X0, respecto de P0, ¿sí? Lo que obtengo como resultado es formalmente la ecuación de la elasticidad precio de la demanda. Esta misma ecuación la puedo expresar de otra manera. ¿Qué pasa si yo ahora lo expreso como un cociente de fracciones, pero expresado de esta forma, en lugar de utilizar una barra, como si esto fuera una gran fracción? Bueno, yo puedo resolver este cociente diciendo esto por esto va acá arriba, esto por esto va acá abajo, y si ordeno un poquito y dejo todos los deltas juntitos, ¿sí? Y por otro lado dejo las variables que no son cambios aparte, este delta X sobre delta P no es otra cosa más que la inversa de la pendiente de la curva de demanda, porque la pendiente de la curva de demanda es delta P sobre delta X. O sea que si yo le calculo la inversa, 1 sobre, me la da vuelta. Bien. La pendiente de la curva de demanda es delta P sobre delta X, porque me está diciendo a mí cuál es el cambio que yo necesito provocar en los precios para que al provocarse un cambio en las cantidades yo me mantenga en la misma recta de la curva de demanda que estoy analizando. ¿Bien? Entonces, inversa de la pendiente multiplicada por el cociente entre P y X, evaluados en la situación inicial. ¿Cuál es esa situación inicial? Son los valores de precio y de cantidad, las coordenadas del punto, para las cuales estoy calculando la elasticidad. Supongamos, vamos para atrás, que yo estoy calculando la elasticidad en este punto. Bueno, este sería P0 y este sería X0. Si vamos al ejemplo de los alfajores, el precio sería 250 pesos el alfajor y la cantidad sería 100 unidades. Bien. Ahora, para resolver un ejercicio, un trabajo práctico, ¿qué ecuación utilizo? Son ecuaciones estas, no me gusta que usemos términos fórmula. Son razonamientos expresados a través de identidades. Cuando uno lo comprende así, no hay nada que memorizar, solamente hay que razonar y expresar ese razonamiento en un lenguaje matemático. ¿Qué identidad utilizo? ¿Esta o esta otra ecuación? Todo depende de qué datos tengo. Si tengo datos que me da el ejercicio, que son cambios porcentuales, ¿qué tengo acá? Cambio porcentual, utilizo esto. Ahora, si los datos que yo tengo son
y una pendiente de una demanda y las coordenadas de un punto para calcular la elasticidad en ese punto, y bueno, utilizar esta otra. A la pendiente le calcularé la inversa y la multiplicaré por el cociente entre precio y cantidad y obtendré el valor de la elasticidad precio de la demanda. Esto es lo que hemos estado viendo, lo que se llama la elasticidad puntual, porque estamos calculándola para un punto cuyas coordenadas son P y X. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una curva de demanda cuya ecuación general es A menos B por X, donde menos B es la pendiente, la elasticidad en realidad yo la puedo calcular como 1 sobre este menos B para obtener la inversa de la pendiente de la demanda y multiplicarla por el cociente entre precio y cantidad, que no son otra cosa más que las coordenadas PX, como en la batalla naval, ¿no?, del punto en el que yo quiero calcular la elasticidad. ¿Sí? Entonces, obtengo la elasticidad puntual en las coordenadas PX. Esto es fundamental. ¿Sí? La elasticidad precio de la demanda, que hemos dicho que es un número que oscila entre 0 y menos infinito, pasando por todos los números negativos, tiene dos tramos que se encuentran separados el uno del otro por un punto, al que le llamamos punto de elasticidad unitaria. Y vamos a comenzar por este punto de elasticidad unitaria. Se llama punto de elasticidad unitaria porque en él el valor de la elasticidad es menos 1. Por eso unitaria. Voy a ir hacia atrás a este gráfico. Este que está acá es el punto de elasticidad unitaria de la demanda. El punto de elasticidad unitaria es aquel punto para el cual el gasto total de los consumidores o ingresos de los productores es máximo. Y me divide a la curva de demanda en dos tramos. Un tramo a la izquierda, al que le voy a llamar tramo elástico, y otro tramo hacia la derecha, al que le voy a llamar tramo inelástico. ¿Sí? Volvamos a nuestro cuadro. En el tramo elástico, ¿sí?, me conviene bajar el precio. ¿Para qué? Para acercarme al precio que hace máximo al gasto de los consumidores. Es decir, para acercarme al punto de elasticidad unitaria. Vamos para atrás. En el tramo elástico, ya lo vamos a resumir a todo esto. En el tramo elástico a mí me conviene bajar el precio para acercarme al punto D. Mientras que en el tramo inelástico a mí me conviene subir el precio para acercarme al punto D. Volvamos a nuestro cuadro resumen. En el tramo inelástico me conviene subir el precio. En el tramo elástico, la elasticidad oscila entre menos 1 y menos infinito. En el tramo inelástico oscila entre 0 y menos 1. Ejemplo, si el resultado del cálculo de la elasticidad usando esta ecuación o utilizando esta otra ecuación, cualquiera de las dos, me arrojara por resultado un menos 2,25, menos 2,25 está ubicado entre menos 1 y menos infinito. O sea, yo observo este resultado, automáticamente, ¿qué es lo que sé? Estoy entre menos 1 y menos infinito, o sea, estoy en el tramo elástico. Por lo tanto, me conviene bajar el precio. Ahora, si el resultado, supongamos, me diera menos 0,5, estoy entre 0 y menos 1. Acá es donde se encuentra entre 0 y menos 1 el menos 0,5. O sea, estoy en el tramo inelástico. O sea, me conviene subir el precio. Entonces, esta es la información que yo necesitaba. El valor de la elasticidad precio de la demanda en el punto de la curva de demanda donde estoy operando en el caso de los alfajores.
Si yo tuviera ese resultado, el de la elasticidad precio de la demanda, sé exactamente qué hacer con el precio. Supongamos que el resultado me da menos 2,25. Repito, automáticamente menos 2,25. ¿Dónde se ubica? Entre menos 1 y menos infinito. ¿Qué tramo de elasticidad es ese? Tramo elástico. Me conviene bajar el precio. Si el resultado hubiera estado ubicado entre 0 y menos 1, no me conviene bajar el precio, me conviene subirlo. ¿Y qué pasa si el resultado me hubiera dado menos 1? Si el resultado me hubiera dado menos 1, les dejo un instante para que lo piensen. No tendría que hacer absolutamente nada con el precio, porque ya el precio que estoy cobrando sería el precio que determina la cantidad que maximiza el gasto de los consumidores. Entonces, cualquier cosa que yo hiciera, lo único que haría es reducir el gasto de los consumidores. Pues ya estoy en el máximo de la parábola. Bien. Hay autores que utilizan como alternativa el uso de valores absolutos para la elasticidad. Obviamente, si yo a esto le coloco las barras de valor absoluto, la elasticidad pasa a oscilar entre 0 e infinito. ¿Sí? Todos los números positivos entre 0 e infinito. Y obviamente también cambia el análisis de los tramos. Pero los conceptos siguen siendo exactamente los mismos. A mí personalmente me gusta trabajar en los valores negativos originales, ¿sí? Por dicho, entre 0 y menos infinito. Pero hay a quien le gusta trabajar en valor absoluto, no cambia absolutamente, valga la redundancia, nada en el análisis. ¿Bien? Este gráfico es fundamental. Este gráfico resume todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento. ¿Y cómo se lee este gráfico? No se asusten. Hay gráficos peores. Si tengo esta curva de demanda, la de color verde, cuya ordenada al origen es el punto A y abscisa al origen es el punto B, yo a partir de datos de esa curva de demanda puedo calcular esta parábola que va a estar midiendo el gasto total de los consumidores o el ingreso total de los productores. ¿Bien? Además, a partir de esa curva de demanda, yo puedo calcular y dibujar la curva de ingreso marginal correspondiente. ¿Cómo la dibujo? Con la misma ordenada al origen y con el doble de pendiente, ¿sí? Porque su abscisa al origen es la mitad de la abscisa al origen de la curva de demanda. ¿Bien? Donde esta curva de ingreso marginal se hace cero, es decir, donde corta el eje horizontal, ¿sí? Queda definida la cantidad, en este caso x sub 0, que en combinación con el precio correspondiente, P sub 0, me dan a mí las coordenadas de este punto amarillo. Ese punto amarillo tiene la importancia de ser el punto de elasticidad unitaria de esta demanda. Al ser el punto de elasticidad unitaria, me divide a mi curva de demanda en dos tramos, las dos llaves, el tramo elástico y el tramo inelástico. En el tramo elástico, tal como ya hemos dicho y recién resumimos en esa tabla, a mí me conviene bajar el precio si lo que yo busco es aumentar el gasto total de los consumidores. Porque en el tramo elástico el ingreso marginal es positivo. O sea que el ingreso extra como consecuencia de vender una unidad extra bajando el precio suma ingreso adicional. Mientras que en este otro tramo, en el tramo inelástico, a mí me conviene subir el precio, no bajar el precio. Porque el ingreso marginal es negativo. Entonces, si yo en este tramo bajara el precio para vender más, el aporte al ingreso sería negativo, con lo que yo estaría disminuyendo mi ingreso total. Lo que me conviene en este tramo inelástico es subir el precio si lo que busco es aumentar el gasto total de los consumidores. ¿Bien? Y si acá tengo el punto de elasticidad unitaria y la elasticidad varía entre 0 y menos infinito, en los puntos A y B tengo esas dos situaciones extremas, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo busco cuando pretendo maximizar ingreso total
o gasto total de los consumidores, repito, olvidémonos por el momento de los costos, ¿sí? Eso será una cuestión aparte que veremos más adelante. Si lo que yo solo pretendo es maximizar mi ingreso como vendedor, sin considerar los costos, o sea, maximizar el gasto de los consumidores, yo necesito encontrar este punto de elasticidad unitaria. Por lo tanto, necesito encontrar sus coordenadas. Este es el precio que debo cobrar y cuando yo cobre ese precio, esta demanda me está indicando que los consumidores están dispuestos a comprar esta cantidad que es la que hace máximo su gasto total. Bien. Pregunta que me encanta hacer. ¿Cuál es el valor de la elasticidad precio de la demanda en el equilibrio de un mercado? No sé por qué automáticamente, instintivamente, los alumnos tienden a contestar de forma casi mecánica, -1. A ver, no sé si es porque siempre dibujan a la oferta y a la demanda como si fuera una X cuasi perfecta, entonces eso lo relacionan con exactamente el medio de la curva de demanda, entonces que por ahí tiene que pasar la curva de oferta. Miren, que la curva de oferta pase justo por el punto de elasticidad unitaria puede ocurrir, pero sería toda una casualidad. Si la elasticidad del precio de la demanda del punto de equilibrio fuera siempre -1, ¿para qué hemos estado estudiando todo lo que hemos estado estudiando? No habría nada que calcular si en realidad nosotros lo que calculamos es el valor de la elasticidad del equilibrio. Señores, la curva de oferta puede cortar a la curva de demanda en cualquier lado. La puede cortar en el tramo elástico, en el tramo inelástico, también en el tramo de elasticidad unitaria, que puntería, ¿no? Pero en cualquier parte, el equilibrio del mercado puede ocurrir en cualquier tramo de la elasticidad precio de la demanda, incluido también el caso de la elasticidad unitaria. O sea que el valor de la elasticidad precio de la demanda en el equilibrio habrá que calcularlo y su valor va a depender de dónde es que corte a la curva de oferta a la curva de demanda. Bien. Como les había dicho al principio, es importante que relacionemos la elasticidad con el concepto de ingreso marginal, siempre utilizando una curva de demanda normal. Cuando la pendiente de la parábola de gasto total o ingreso total sea positiva, el ingreso marginal, que es la pendiente justamente, va a ser positivo. La elasticidad va a estar entre -1 y -infinito, o sea que vamos a estar en el tramo elástico. Y a mí lo que me conviene hacer con el precio es bajarlo para acercarme al precio que determina el máximo gasto. Es decir, yo estoy en este tramo de precios, ¿sí? Donde el ingreso marginal es positivo, este es el tramo elástico, ¿sí? Y a mí me conviene bajar el precio para acercarme a este punto. Cuando yo esté en el máximo punto de la parábola de gasto total o de ingreso total, ¿sí? La pendiente de esa parábola va a ser igual a 0. ¿Sí? Voy a tener una situación de ingreso marginal igual a 0. El punto de elasticidad va a ser el unitario y voy a estar maximizando el gasto de los consumidores. Vamos a nuestro gráfico. Cuando yo esté en el máximo gasto total o ingreso total, en este punto la pendiente de la curva de gasto total o ingreso total de la parábola, que pasa de ser positiva, la pendiente, a ser negativa, significa que en algún momento pasó por el 0. O sea, es 0 del máximo. El ingreso marginal es máximo y estoy en el punto de elasticidad unitaria y estoy en el precio que me permite a mí vender la cantidad que hace que el gasto sea el máximo. Mientras que si estoy en el tramo donde la pendiente de la parábola es negativa, ¿sí? Bueno, el ingreso marginal va a ser negativo, el tramo va a ser el inelástico, vamos a estar entre 0 y -1, y me conviene subir el precio para que los consumidores gasten lo máximo posible. Perdón, y para el otro lado.
Si yo estoy en este tramo, ¿sí? Tramo inelástico corresponde al ingreso marginal negativo, o sea, al tramo donde la pendiente es negativa, la parábola, ¿sí? Y a mí me conviene subir el precio para acercarme a P sub 0 y lograr que aumente el gasto de los consumidores hasta alcanzar el máximo. Bien. Estas relaciones se pueden establecer en esta identidad. Esta ecuación es la ecuación del ingreso marginal, expresada, si jugamos algebraicamente con la ecuación a la que habíamos llegado antes, ¿sí? Podemos transformarla de manera tal que quede expresado el ingreso marginal en función del precio y de la elasticidad. Entonces, si yo de pronto tengo un valor de elasticidad menos 2, ¿sí? Es decir, ¿estoy en qué tramo? Estoy entre menos 1 y menos infinito, ahí está el menos 2, estoy en el tramo elástico, ¿sí? En el tramo elástico, el ingreso marginal es positivo, ¿sí? Si estoy en un valor de elasticidad como menos 0,5, el menos 0,5 se ubica entre 0 y menos 1, estoy en el tramo inelástico y en el tramo inelástico el ingreso marginal es negativo. Y si estoy en un valor de elasticidad menos 1, analicemos este caso, reemplacemos el menos 1 acá, ¿sí? Así como podríamos haber reemplazado el menos 2 y el menos 0,5 para ver qué me daba el ingreso marginal, qué signo tenía. Reemplacemos el menos 1. Si yo reemplazo el menos 1, me queda 1 sobre menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Por cualquier precio, 0. O sea que el ingreso marginal va a ser igual a 0 cuando la elasticidad sea menos 1. Pasemos ahora a los casos extremos para terminar. Y estos son los casos extremos de la elasticidad precio de la demanda. Cuando la curva de demanda es totalmente plana, hemos dejado de lado ahora el caso normal, ¿no? De la demanda decreciente. Cuando la curva de demanda es totalmente horizontal o plana, ¿sí? Su elasticidad en toda su extensión es menos infinita. Y decimos que la curva de demanda es perfectamente elástica. ¿Sí? En este caso, si bien es un caso extremo, es un caso mucho más normal de lo que uno cree. El consumidor no está dispuesto a pagar nunca más que P sub 0. Si le cobramos P sub 0, él va a decidir cuál es la cantidad que quiere comprar, pero nunca va a querer pagar más que P sub 0. Esa es la voluntad que está manifestando a través de esta curva de demanda totalmente horizontal. Demanda perfectamente elástica. Esto nos va a servir mucho más adelante para analizar el caso de la competencia perfecta. El caso contrario, ¿sí? Es en el otro extremo el de la demanda perfectamente inelástica, es decir, la demanda totalmente vertical. ¿Sí? Acá lo que es una constante es la cantidad, acá lo era el precio. ¿Sí? En este caso, el valor de la elasticidad en toda la extensión de la curva de demanda es 0. ¿Por qué? Porque si la elasticidad precio de la demanda es el cambio porcentual en el consumo ante un cambio porcentual en el precio, cualquiera sea el cambio en el precio que yo provoque, la variación porcentual en el consumo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no se mueve la cantidad, sea cual sea el precio que me cobran. Esto significa que el consumidor está dispuesto a pagar el precio que sea, con tal de consumir esta cantidad de unidades. Pareciera ser que este pobre consumidor que está manifestando su voluntad de compra a través de esta demanda totalmente vertical y muchas opciones no tiene, parece que muchos sustitutos, al menos cercanos, no tiene para sustituir a X, y parece ser que tiene una urgencia muy grande por consumirlo. Por lo tanto, está dispuesto a pagar el precio que sea por esta cantidad de unidades, incluso si se lo regalan a un precio 0, también está dispuesto a aceptarlo. Bien,
Bueno, señores, esto ha sido todo en relación a los aspectos más sobresalientes de la elasticidad precio de la demanda. En otras clases posteriores van a analizar otro tipo de elasticidades, ¿sí? Las fuentes que pueden consultar para estudiar este tema son las que se indican en la bibliografía que figura en el aula virtual de la clase, de la cátedra. Les agradezco mucho su atención y será hasta el próximo video. Un placer.